Dios les bendiga, amigos y hermanos. Este es el programa Un Tiempo con Dios. Quien les habla es el pastor Wilfredo. Hoy estaremos compartiendo una reflexión de la palabra de nuestro Dios bajo el tema La desesperación. Les invito a leer la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos, el capítulo 40, el versículo 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Dios: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. El versículo 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás desesperado? ¿No sabes qué hacer? Los problemas, las deudas te han llevado a pensar cosas negativas y no encuentras salida a tus problemas. En este programa Un Tiempo con Dios, Dios quiere hablarte, Dios quiere ayudarte. Le invito para que esté atento a oír la palabra de nuestro Dios. ¿Qué significa la palabra desesperación? Etimológicamente, el origen de esta palabra proviene del prefijo des, que significa la negación o la inversión o la supresión o la carencia total de una cosa, y del verbo esperar o esperanza. Esto nos da a entender que una persona que está desesperada ha perdido totalmente la esperanza porque no se ha cumplido su deseo. Esta persona es impaciente. Es ahí donde la persona lo lleva a tomar malas decisiones. Por esto muchas personas en este momento, muchos han caído en robos, han tenido hasta que mentir porque se han encontrado en un momento de presión, de desesperación, y han tomado malas decisiones porque han sido impacientes por causas de problemas en el hogar, conflictos en la familia. De pronto su hogar es un infierno por causa de la desesperación. Por esto en este momento Dios quiere infundirle aliento. Dios te dice: espera un momento, ya te voy a atender. Va a llegar el turno para atenderte, porque nosotros debemos de aprender a esperar. Dios nos dice que debemos de estar todavía en la sala de espera, que Él pronto nos va a atender. Es el momento donde nosotros es puesta a prueba nuestra fe, nuestra esperanza. Es donde nosotros debemos de aprender a esperar, que no es al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Dios. Amado hermano, amigo, si Dios nos ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Dios nos va a dar la bendición a su tiempo, no a nuestro tiempo. Por eso muchas personas acuden a otros medios porque son impacientes y se involucran en deudas, en robos, en problemas, por no aprender a esperar. Debemos de pedirle al Señor que nos dé paciencia, esperanza, y que nos ayude a aprender a esperar. De pronto usted está todavía en la sala de espera, donde Dios le dice: espérame un momento, ya lo atiendo. Y cuando toque su turno, Dios le va a atender y Dios le va a responder, Dios le va a bendecir, pero hay que saber, debemos de aprender a esperar. Hemos leído este libro de los Salmos, el capítulo 40, el versículo 1 y 2, donde el salmista David nos ilustra la situación en la que él se encontraba. Él se imaginaba dentro de un pozo oscuro, lleno de lodo, sin agua. Este pozo tiene un nombre, llamado la desesperación. Aquí nos damos cuenta que David enfrentó también el desespero, pero David pudo vencer la desesperación. Y aquí nos enseña David cómo enfrentar este momento de desespero, cómo él pudo salir de esa situación. Así como David pudo salir de esa situación, de ese problema en el que él se encontraba, nosotros también podemos salir de ese momento de presión, ese momento de desespero. Y me agrada lo que dice el salmista David en el versículo 1, en el capítulo 40 del libro de los Salmos, donde dice: pacientemente esperé a Jehová. Yo quiero que usted resalte esa palabra esperé. Es donde el salmista nos da el ejemplo
que él tenía la capacidad de soportar, de esperar. Debemos de tener paciencia y debemos de esperar, porque David confiaba que Dios lo iba a ayudar, que el Señor lo iba a sacar de esa situación, por más oscura, por más profunda que se encontrara en ese pozo. Dios iba a extender su mano y lo iba a librar. Y David declara y dice que Dios se inclinó y oyó su clamor. Una de las cosas que también podemos hacer es orar. Primero, debemos de tener paciencia. Segundo, debemos de esperar y orar para enfrentar la desesperación. Y dice que Dios lo libró, lo sacó de esa situación, del pozo en la que él se encontraba, de la desesperación, y dice que puso sus pies sobre peña. Esto nos habla del Señor Jesucristo, porque David, cuando Dios lo puso sobre la peña, tenía firmeza, estaba sobre algo firme. Esto nos habla que nosotros, cuando estamos en Cristo, cuando hemos fundamentado nuestra fe en Cristo, debemos de estar firmes, porque dice David también que Dios enderezó sus pasos, Dios le guió. Cuando confiamos en Dios, cuando esperamos en Dios, es donde nosotros vamos a tomar buenas decisiones, es donde vamos a tener una comunión con Dios y donde nosotros vamos a ser guiados por Dios, porque a veces nos afanamos y tomamos malas decisiones. No preguntamos a Dios si es la voluntad del Señor. Cuando Dios nos guía, vamos a hacer las cosas bien, pero cuando nos desesperamos, queremos alcanzar algo, notemos que a veces no estamos preparados para adquirir esas cosas que le estamos pidiendo. De pronto Dios nos dice, todavía no, espera, porque no está preparado aún para recibir esa bendición. Y es donde muchas personas acuden a préstamos, acuden a un lugar o a otro. Ahí nos damos cuenta donde hay muchas personas que dicen, yo quiero ser rico, cuésteme lo que me cueste. Y es ahí, en ese momento de desespero, por querer adquirir algo que no lo tienen, y acuden a cosas que desagradan a Dios, toman malas decisiones, tienen pensamientos negativos. Pero cuando esperamos en Dios, cuando confiamos en Dios, sabemos que en cualquier momento Dios nos puede responder, Dios nos puede dar la respuesta y la bendición viene de camino. Entonces resalta esta palabra donde Dios nos dice, espere, ya voy. Ya viene la respuesta de Dios, ya viene la bendición de Dios. Solamente, hermano, espera en Dios, porque la respuesta viene de camino. Dios ha oído su clamor, Dios ha visto tu situación y Dios te va a responder, Dios te va a sacar de ese problema. Confía en Dios, espere, que ya viene la respuesta del Señor. En el libro de los Salmos, el capítulo 37, el versículo 7, hay una promesa para todos nosotros, donde nos dice la Biblia, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Nos dice, no te alteres. Una persona que está alterada, está afanada, está inquieta, estresada, está también desesperada por adquirir algo. Y nos dice, con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Nosotros debemos de entender, de comprender que todo tiene su tiempo. Llegará el tiempo donde Dios nos va a bendecir. A veces queremos adelantarnos a Dios, nos afanamos por adquirir algo, por obtener lo que otro tiene, y es donde nosotros a veces nos preocupamos, le reclamamos a Dios, ¿por qué Él sí está siendo bendecido? ¿Y por qué yo no? Yo que te soy fiel, que te busco de todo corazón, no soy bendecido. Y le preguntamos a Dios, pero sabe que muchas veces no somos bendecidos porque no tenemos la capacidad para recibir esa bendición. Dios dice de pronto cuando le pedimos algo y nos dice, pero mi hijo me está pidiendo esta bendición, pero él no está capacitado para recibirla. Y Dios dice, le voy a enseñar, le voy a capacitar para cuando llegue la bendición, él sepa cómo manejarla, cómo controlar la bendición, porque usted ve que muchas personas en el momento de ser bendecidas se apartan del camino de Dios, se desvían de los propósitos del Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de recibir una bendición, Dios nos la va a dar en el tiempo indicado. Solamente debemos de esperar, de confiar que llegará el momento, llegará el día en que Dios nos va a exaltar, Dios nos va a bendecir. Solamente debemos de tener fe,
porque en cualquier momento Dios va a derramar muchas bendiciones para nosotros. ¿Hasta cuándo debo de esperar? Quizás esa sea su pregunta en este momento. De pronto lleves años enfrentando un problema, una situación, un momento de dolor el cual usted no ha podido ser libre, no ha encontrado una salida, una solución a tu problema. La Biblia nos habla de un gran hombre de Dios llamado Abraham, que verdaderamente este hombre nos inspira, nos enseña a esperar, a tener paciencia. La Biblia nos dice en el libro de Génesis, el capítulo 12, que Abraham era de 75 años cuando salió de Harán. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice la palabra de Dios, donde Dios le hace una promesa y le dice: de cierto te bendeciré con abundancia. Su nombre va a ser famoso, muy conocido, y hasta el día de hoy la promesa de Dios está en pie. La promesa de Dios se ha cumplido. ¿Quién no conoce el nombre de Abraham? ¿Quién no conoce a Abraham en la Biblia? Y nos dice la palabra de Dios que pasaron 25 años. A los 100 años nos dice que Abraham era un hombre avanzado de edad, y nos dice que Dios le cumplió su promesa. Dios le dio un hijo llamado Isaac. Y la Biblia nos dice en la carta a los Hebreos, el capítulo 6, el versículo 13, nos dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. El versículo 14 dice: diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia. Esta es una promesa para usted también, hermano, en esta hora. Y dice: y te multiplicaré grandemente. Y dice el 15: y habiendo esperado con paciencia, dice, alcanzó la promesa. Aquí nos damos cuenta que Abraham supo esperar, tener paciencia. Él sabía que Dios le iba a cumplir, pero en este momento podemos encontrar personas que por la impaciencia se desesperan y no alcanzan la bendición de Dios, no aprenden a esperar en Dios y acuden a otros medios, a otros lugares. ¿Cuántas personas han dicho: me voy de este lugar porque aquí no he encontrado bendición? Y resulta que es ahí donde Dios le quiere bendecir. De pronto le falte un tiempo todavía para que venga la bendición de Dios, y es ahí donde esa persona se desespera, se afana porque no es bendecida y acude a otros medios, a otros lugares, se va desde ese lugar, pero es ahí donde Dios quiere derramar esa bendición. Entonces debemos de confiar en Dios, esperar en Dios, que llegará el momento, hermano, llegará el momento que Dios nos va a ayudar, Dios nos va a levantar, Dios nos va a bendecir. Hoy hay una promesa de parte de Dios para usted. La encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 49, versículos 24 y 25, dice la palabra de Dios: ¿será quitado el botín al valiente? Aquí hay una pregunta. Segunda pregunta: ¿será rescatado el cautivo de un tirano? Viene la respuesta de Dios. Dice: pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. Pausemos aquí un momento. De pronto habrá alguna madre orando por un hijo que esté descarriado, que esté apartado de los caminos del Señor. Y esa madre le pregunta a Dios: Dios mío, mira a mi hijo está cautivo en las drogas, en la delincuencia. ¿Qué de él, Señor? ¿Será que va a ser salvo? El Señor aquí le da la respuesta, le dice: sí, ciertamente va a ser rescatado, va a ser librado de la cautividad del pecado, del vicio, de la delincuencia. Y nos sigue diciendo: y el botín será arrebatado al tirano. Esto nos habla de la parte material. De pronto usted ha perdido algo en la parte material, algún dinero, algo que usted haya perdido materialmente. Está la promesa que Dios se lo va a arrebatar al enemigo. Dios tiene la capacidad para devolvernos lo que el enemigo nos ha robado, y Dios quiere bendecirnos, y Dios te va a dar lo que usted le está pidiendo. De pronto lo que usted ha perdido, usted dice: eso ya se perdió, ya no hay solución. Dios tiene la respuesta hoy para usted, y Dios te dice: te voy a dar, te voy a devolver lo que el enemigo te ha quitado. Y nos sigue diciendo: y tu pleito yo lo defenderé.
De pronto usted no tenga a nadie quien lo defienda en ese pleito, en ese problema, en esa dificultad. Hoy Dios te dice, tranquila, tranquilo, yo te voy a defender, te voy a ayudar, te voy a dar la solución a tu problema, tu pleito, tu problema, yo lo defenderé. Y además nos dice el Señor por último, y yo salvaré a tus hijos. Aquí está la promesa de Dios para la salvación a nuestros hijos. Usted, madre, que ora por su hijo, que ha llorado por sus hijos, que no ha visto la respuesta de Dios y sigue esperando. Aquí está la promesa de Dios y Dios te dice, tranquila, espera, llegará el tiempo, yo voy a salvar a tus hijos, espera en Dios. Yo quiero orar por todas las personas que se encuentran preocupadas, angustiadas, desesperadas. Voy a orar por su vida. Crea que Dios va a hacer algo, que Dios te va a hacer libre, que Dios te va a ayudar en este momento. Voy a orar a Dios. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo. Dios mío, te presento a todas aquellas personas, Dios, que en este momento se encuentran pasando por un momento difícil, por un momento de dolor, de tristeza. Dios, visítales en este momento, dale fuerza, dale paciencia, enséñale, Dios, a esperar. Mira aquellos que están sufriendo en este momento por la pérdida de un ser querido, fortalécele, Dios, consuélale. Te ruego por aquella madre que sufre, por aquel padre que sufre. Dios, visita esta familia que se encuentra en conflictos, en problemas. Ayúdale, Dios, visita esta familia. Amigo, dile al Señor, Dios mío, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Acepto, Dios, a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Dios mío, ayúdame como ayudaste a David, que tú le sacaste del pozo de la desesperación. Dios mío, glorifícate. Te lo pido, Señor, por todas aquellas personas que nos ven, que nos escuchan a través de estos medios. Glorifícate, Dios, obra milagros a aquellos que se encuentren enfermos. Dios, obra sanidad en este momento. Dale la respuesta a aquellos que, Señor, que claman por una petición. Respóndele, Dios, en este momento. Obra milagro a través de estos medios. Declaro milagros sobrenaturales en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amigos y hermanos, si este programa ha sido de bendición, compártalo con tus contactos. Dios les bendiga ricamente.